Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es La Nación PM. Buenas noches, Juan. Hola, Dolores. Buenas noches a todos. Enseguida empezamos con estos temas. Pero, en primer lugar, tenemos la información sobre el caso Nisman, que da muchas novedades en las últimas horas a raíz de la pericia de la Gendarmería que se incorpora a la causa. Así es. Tenemos un panel de invitados. Está Waldo Wolf con nosotros, Hernán Capielo, Claudio Jacqueline y perito forense, no me quiero confundir, Enrique de Rosa. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hernán, ¿qué es lo que se sabe? Actualizamos la información de la causa. Lo que va a tener en sus manos mañana lo va a tener en sus manos el fiscal Eduardo Tayano, es el informe final de esta junta interdisciplinaria que elaboraron 23 integrantes de la Gendarmería Nacional, más los peritos de parte, tanto de Lagomarsino como de la querella, de la familia de Alberto Nisman. En ese informe final, como empezó a trascender y ayer se tuvo certeza plena, los peritos concluyeron que a Nisman lo mataron. Según la Gendarmería, a Nisman lo mataron, intervinieron 2 personas, dicen estos expertos. Llegan a esta conclusión o esta presunción a partir de distintos elementos que no se habían hallado hasta este momento y que ahora los mencionan como parte del cuadro relacionado con el cuerpo de Nisman. Por ejemplo, dicen que encontraron trazas de ketamina en el organismo de Nisman y además advirtieron acerca de 2 golpes, o por lo menos uno que antes no se tenía registro en la zona debajo del hígado, que supuestamente estaba destinado a inmovilizarlo, y después interpretan de manera diversa otros golpes que ya se habían detectado en la autopsia y que los vinculan con esta mecánica de poder primero golpear al fiscal, luego suministrarle la ketamina para provocar una suerte de adormecimiento y luego, según la reconstrucción que hacen los peritos, una persona lo tomó por debajo de las axilas, lo sostuvo hincando prácticamente una rodilla en tierra, mientras otro de los peritos tomaba el arma y efectuaba el disparo por la sien derecha. Eso, la reconstrucción que hacen los gendarmes, el hombre que sostenía a Nisman es el que se queda en el baño, el otro descarta el arma donde se le encontró, un poco atrás de la nuca del fiscal, se retira sin pisar las manchas de sangre y luego la otra persona como que acompaña la caída del cuerpo y luego se retira, dejando la puerta de este modo medio entreabierta. Esta es la escena que describen los peritos de Gendarmería sobre estos nuevos hallazgos. Y la pregunta que nos hacemos todos es cómo sobre un mismo hecho no hay diferencias de detalles, sino justamente las versiones opuestas. Para uno fue un suicidio, para otro fue un homicidio. ¿Cómo se explica esto? ¿Puede haber tanta diferencia? Usted como perito, ¿qué nos puede decir? Mire, es muy complicado. De hecho, hoy aparece algo más en la noticia, que es la Corte Suprema dice que no ha tenido intervención, mientras que el Cuerpo Médico Forense es de la Corte Suprema. Es decir, es cierto que es autónomo en el sentido de tener un grado de autonomía, pero forma parte de la Corte Suprema. Con lo cual... ¿Gente calificada? Absolutamente, pero absolutamente. Recuerden que la primera junta fue 13 peritos del Cuerpo Médico Forense, con la presidencia del doctor Godoy, que hoy no es el decano del cuerpo médico. Al mismo tiempo había una pericia de policía, de criminalística de policía, con 4 técnicos en esto, y todos decían, unos eran no homicidio, el cuerpo médico forense, y el otro suicidio. Es muy sorprendente que, por ejemplo, la lesión en tabique nasal no las han visto. Y uno empieza a pensar que, como en otro caso, por ejemplo, de los famosos, ustedes recordarán el caso de Ángeles Rawson, las pericias divergen mucho. ¿Y por qué a veces divergen? Porque se omiten datos o se ponderan sobremanera otros, casi diría para inducir finalmente una idea. Es decir, si la persona tiene, o el grupo tiene la idea de que ha sido esto, de alguna manera arma el relato referido a esto. Y lamentablemente Enrique, la pericia debe ser objetiva. Esto que dice es vital, pero no hay un protocolo a seguir, digamos, imagino yo como perito que hay determinados elementos que más allá de la tendencia por uno o otro y de esa manera construir un relato u otro, hay peritos que no pueden desconocer determinadas situaciones, como usted señala, la fractura de una nariz de una persona. Bueno, a ver, por ejemplo eso.
todo lo que es observación, simplemente. Los protocolos son bastante parecidos, por eso la parte médica es parecida a un acto médico. ¿Cuál es el protocolo? Se llama historia clínica. En esa historia clínica, ¿qué es lo que uno pone? Bueno, yo vi a fulano, tenía un hematoma de tal tipo, tenía equimosis. En violencia de género se describe exactamente todo lo que se ve. Y eso no tiene color político, no tiene nada. Son datos claro. Fríos. Lo interesante es que es una metodología científica. ¿Qué pasa en la Argentina? No en esta causa únicamente. Muchísimas causas es que uno ve pericias extremadamente diferentes. Yo estoy en dos causas, particularmente en que tenemos informes diametralmente opuestos. Algunos, los que presentamos, siguen un protocolo, y son objetivos. ¿Por qué son objetivos? Y porque ustedes están vestidos de tal manera. Es una fotografía el protocolo. Ahora, cuando aparecen golpes en la zona renal, en la zona hepática, fractura de tabique nasal, es muy terrible, porque eso tiene que haber sido visto. ¿Por qué no aparece lo de la ketamina? Porque a diferencia no hay un estudio global de fármacos o de drogas, sino que hay que suponer qué se pudo haber investigado. Si solamente se investigaron benzodiazepinas, los ansiolíticos habituales, y alcohol, evidentemente voy a encontrar sí o no eso, pero no ketamina. Un tema puntual sobre peritajes independientemente del de Nisman. ¿Un perito que hace mal el trabajo tiene alguna sanción? En realidad los peritos estamos sometidos a una doble sanción. En el caso médico estamos a las relativas a la actividad médica. Si deliberadamente no hacen algo bien, ¿se arriesgan? Por supuesto. Y posteriormente, siendo perito, incurre en la figura de falso testimonio, que es una figura penal. En definitiva, falso testimonio no es solamente decir mentir, sino son equívocos extremadamente extraños, que un experto no podría haberse equivocado. Bueno, mencionaba Enrique de Rosa justamente lo llamativo de la declaración de la Corte Suprema de Justicia, Claudio, ¿y esto responde a qué? A ver, llamó mucho la atención esta mañana cuando emite un comunicado. La Corte no fue casual, no fue a instancias de alguna pregunta que se le hicieran, sino que dijera esto. Pero hay un detalle en ese comunicado de la Corte que para mí me parece muy relevante, que es no solo que marca la autonomía del cuerpo médico forense respecto a las autoridades de la Corte, sino que decía que respondía en este caso a directivas de dos personas, la fiscal Fein y la jueza Palmagini. Claramente pone en cabeza de ellas dos algún tipo de responsabilidad sobre ese peritaje. Esto es muy curioso. El anterior. El anterior peritaje, el que hoy quedó cuestionado porque se conoce esto. La verdad es que acá está poniendo en cabeza de ellas dos una gran responsabilidad y lo hace explícito la Corte. No es casual. También es llamativo que en su momento no haya hecho esta aclaración de decir, bueno, estos peritos son peritos del cuerpo médico forense que depende de la Corte, pero tienen autonomía y que hoy están bajo las directivas de la fiscal y la juez. Esto es muy llamativo, claramente hay una opción política de la Corte sin dudas que hace política, sin dudas que el presidente de la Corte, Lorenzetti, tiene una visión muy política cada vez que toma una decisión y en este caso lo puso de manifiesto. La verdad que esto yo creo que al final lo que termina haciendo es poniéndole una palada más de tierra a la desconfianza que hoy reina sobre la justicia y que atrás de todo esto está también el caso Nisman, no solo con la muerte de Nisman, sino también con todo el trabajo de Nisman en la causa. En esta causa que se fue llevando a lo largo de todo el gobierno kirchnerista orientada hacia un lugar y que después por una decisión política decidió orientarse hacia otro lugar y que termina poniéndose en evidencia. Para mí las dos cosas más oscuras y más complejas para explicar del kirchnerismo. Su vínculo con los servicios de inteligencia y terminan en una muerte como es este caso, que además verifica hoy en la explosión de llamadas que hubo entre los servicios de inteligencia esa mañana cuando nadie sabía en ese momento que Nisman estaba muerto y la corrupción. Yo creo que estas dos cosas son dos cosas que el kirchnerismo pesan sobre sí de una manera muy grave. Ahora, en las últimas horas el diputado Aldo Wolf se jugó, podemos decir, con una afirmación. ¿Para usted lo mató un servicio de inteligencia? Sí, en realidad a mí no me pareció tan jugada la afirmación. Lo que yo dije es que en función de las nuevas pericias o de los nuevos elementos que surgen de esta pericia, esto no está hecho por un amateur, esto no es una entradera. Entiendo que tampoco dije ninguna declaración rimbombante. Me ha pasado a lo largo del día, porque levantó mucho, que me han ponderado como de atrevida la declaración, pero me parece... ¿Es una deducción o...? Sí, es una deducción lógica de que una muerte de esta naturaleza, si uno cree
en la pericia donde dice que le suministraron ketamina, le pegaron un golpe en los riñones, limpiaron la escena del crimen, intrusaron sus computadoras y sus teléfonos, no lo hizo una mano de obra poco calificada, lo hizo alguien que tiene una preparación para este tipo de situaciones. Como diputado, ¿qué le viene a la cabeza respecto a la declaración y esta apreciación de Claudio respecto a la declaración de la Corte y de alguna manera poner nuevamente en tela de juicio el accionar independiente de la justicia en función de la política? Mire, a mí me tocó padecer como civil al gobierno anterior las intimidaciones, el hostigamiento, como a muchos otros. Y durante 2 años me tocó estar desventajoso respecto en mi posición política y la posición que tenía la justicia respecto de este caso. Usted recordará que decían que la denuncia era un mamarracho. Después de 2 años, la casación dijo que la denuncia es plausible, verosímil, coherente, lo apartó Rafecas, investíguese. Después decían que tenían que investigar la justicia ordinaria, recordarán. 2 años estuvimos, además de venir a los medios, siendo la justicia. La Corte Suprema en 7 días y por unanimidad dijo, vaya a la justicia federal. Después decían, esto es un suicidio, clarísimo. Ahora la pericia dice que esto es un homicidio. ¿Qué le quiero decir con esto? Se retroalimenta el gran conflicto que tenemos en la Argentina. Y yo me siento orgulloso de pertenecer a aquellos que, además de venir a los medios, trabajamos para reforzar las instituciones de la República. Por eso aquellos que hoy dicen otra cosa, los invito a que hagan lo mismo que hicimos nosotros. Yo le pedí juicio político al juez Rafecas. Hay una causa de encubrimiento sobre la fiscal Fein y posiblemente sobre la jueza anterior. Digo, aquellos que hoy salen a denostar y los ven en los medios criticando esto, que tienen derecho a hacerlo. El correlato para reforzar las instituciones de la República es la justicia, que puede gustarme o no lo que dice, pero es lo que nos hace república, si no somos la anomia. Hoy Hernán Capielo publicó una información exclusiva que se suma a los datos que brindó la Gendarmería sobre la autopsia. La información que publicaste, Hernán, en relación a que ese domingo a la mañana hubo una tormenta de llamados de los espías. ¿Todos los domingos se hablaban tanto? ¿Todo el tiempo? La fiscal Fein había advertido algo de esto y de hecho en sus últimas resoluciones, y la Cámara del Crimen también, hace una descripción de este cruce de llamadas, que era en principio un cruce de llamadas no tan evidente, no tan importante. Ahora, en esta nueva etapa de la investigación, que está en manos de la Justicia Federal, se indicó hacer un estudio más amplio sobre los cruces de llamadas y se estableció que eran muchas más las llamadas. Parece que había como 4.000 llamadas, se está investigando un lapso de tiempo interesante. No quiere decir 4.000 entre 2 personas, sino que a medida que se suman interlocutores, se suman las relaciones de esos interlocutores que hablan con otros y por eso finalmente el gráfico se amplía. Y antes de que se supiera de la muerte de Nisman. Pero lo que llama la atención es que arrancaron a las 9 de la mañana del domingo, antes de que se supiera la muerte de Nisman, y los interlocutores son personas que están vinculadas a los servicios de inteligencia en aquel momento. ¿Qué se dijo? ¿Qué se dijeron? No se va a saber. Pero sí se puede establecer la secuencia de los llamados. Fulano llamó a Sultano, de luego Sultano llamó a Mengano inmediatamente después, y eso puede ser más sugestivo. Ese mapa es un poco lo que el fiscal Tayano quiere vincular con los resultados de este peritaje y con después los resultados finales de otro peritaje clave, que es el que se está haciendo sobre la computadora de Nisman. Diputado, quería agregar algo. No, quería agregar algo en línea con lo que está diciendo Capielo y lo que decía de Rosas, que este tipo de casos no se puede analizar de manera estático. Esto es una gran película que tiene un contexto, tiene un pretexto. Entonces, entiendo que no es lo mismo analizar la autopsia a un hombre que tiene un golpe en la nariz y sabemos que estaba solo, que había afirmación que estaba solo, uno rápidamente pasa. Ahora, si el pretexto es de llamadas, si el pretexto es de custodios que tardan 11 horas en abrir, si no hay huellas digitales, requiere el mismo protocolo, otra mirada del profesional. Enrique, querías agregar algo. Sí, que en función de esto es muy importante otra disonancia, que es la data de muerte.
que en los informes también es diferente, y esto es central, porque en algún momento había solamente el grupo de la querella, Arroyo Salgado, el doctor Rafo, Salcedo y demás, que dicen tiene que haber sido 36 horas previa a la autopsia. La autopsia fue el lunes 19 a las 8 de la mañana. Y entonces las 36 horas lo fijaban en un momento. El grupo que asesora a Lagomarsino lo sitúa mucho más tarde, y el grupo de Gendarmería vuelve a situarlo más o menos para esa hora. Y eso, o sea, coincide. Empiezan a coincidir, y tendría que ver también, hacer cruzar lo que decía el diputado, tendría que ver con también juntarlo con otra serie de datos, porque volvemos a la idea de los datos son fríos y verlos casi como los ve uno a veces, como un gran pizarrón, eso que ustedes ven en la serie, papelitos o datos grabados, bueno, y ahí se empiezan a unir las variables. En este concepto de historia clínica vamos a volver sobre el tema también de la ketamina, porque habla mucho de la persona, porque mucho también se habló sobre respecto si esta persona podría haber consumido o no para su placer personal, en fin, digamos, también se deliberó mucho al respecto, pero tenemos una infografía que de alguna manera pone la primera escena que se presentó, ¿no?, para los peritos de la corte, que fue un suicidio, y que nos ubicaba a Nisman frente al espejo de su baño, disparándose en la cabeza. Sosteniendo una mano con la otra. Dicen que es extraño para un suicidio, pero bueno. Digamos, las pruebas, que la Junta Médica localizó un hematoma en la cabeza del fiscal que se habría producido cuando luego de efectuarse el disparo su cuerpo cayó hacia atrás. Los peritos concluyeron que el hecho de no haberse hallado pólvora en las manos de Nisman no quiere decir que éste no se hubiera disparado. Sí, en rigor, la Corte, estuve repasando ese informe de los peritos del Cuerpo Médico Forense hace un rato. La verdad que estoy muy sorprendido, son más de 200 carillas, con un nivel de detalle. La verdad que es muy interesante el trabajo que hicieron. Lo que dicen expresamente es que no encuentran elementos, como los tenía en ese momento la querella de Arroyo Salgado, para decir que fue un homicidio. Y dicen que no pueden decir ni que fuera un suicidio decididamente, ni que fuera un homicidio, un suicidio. Que no tienen todos los elementos como para afirmarlo, pero sí parecieran descartar, o dicen expresamente, que no hay razones técnicas para afirmar el homicidio. Esto me parece que es lo clave. Y después lo otro es que las conclusiones a las que llegan no son conclusiones ligeras, sino que son producto realmente de un estudio. Son los tipos más importantes de la Argentina en criminalística los que estaban ahí. 13 personas, incluidos los peritos de parte, que son los más prestigiosos, son tratadistas, autores no respetados solo acá, sino en el extranjero, citados. Con lo cual es muy importante establecer por qué se da esto que llamamos contradicción. La querella prefiere llamarlo de otro modo. Hoy dice, no se trata de una contradicción, porque esto eran especialistas que interpretaron evidencias médicas. Y el informe de Gendarmería se llama Junta Interdisciplinaria. Entonces, suma las evidencias médicas a evidencias criminalísticas, a otras evidencias, y de la interpretación conjunta de todos estos elementos podemos arribar a conclusiones diferentes. Bueno, esto es importantísimo porque tiene que ver con este relato, con esta historia, con esta presituación que lo ubica a Nisman en este departamento ese fin de semana. Enrique, ¿puede no tener pólvora la persona en la mano que se dispara en la sien A ver, por razones extrañas. Es cierto que por algunos informes son a veces extremadamente teóricos y es casi analizados fuera de contexto. Es decir, sí puede tenerlo, sudoración masiva, algún grado de grasitud en la mano que lo impida. E inclusive los libros de texto dicen haberlo lavado posteriormente, lo cual sería indicativo que un suicida no se va a lavar él mismo posteriormente. Y aparte se hizo no solamente los estudios acá, sino se hizo en Salta la técnica de barrido para que la gente sepa, lo que se busca son restos de metales en la mano que habrían tenido que ver con la mano que hace esto. Ahora, en la primer pericia, esa en realidad siempre son ligadas a no solamente lo médico forense, sino se llaman médico forense quizás por un error, pero son criminalísticas también. Es decir, la criminalística tendría que ver, por ejemplo, con algo muy importante que fue motivo de discusión, que era el rociado de sangre, las gotas de sangre, y de qué forma manchaban la mano y si había zonas de cobertura, y especialmente las que estaban no solamente en el espejo, sino que en una toalla, que indicaban también una posición seguramente. Claro, la posición, es decir, indican por presencia y por ausencia. Es decir, también uno esperaría encontrar en ciertos lugares esto. Y ahí es donde también hubo alguna dificultad de encontrarse. En el medio de las pericias hubo un cambio de gobierno.
Hay, Claudio, un En el medio de viento la favorable. experiencia- ¿Puede un cambio de gobierno favorecer otro tipo de pericias? A ver, yo no sé si los peritos se van a mover por esto. Lo que yo sé sí es que, y hoy lo vimos, es que la justicia actúa de otra manera. Y que de hecho la Corte hoy actuó de otra manera a la que actuó hace 2 años. Entonces, lo que sí estamos viendo, y lo hemos visto en un montón de casos, es que la justicia se dispone a actuar de otra manera, que además cambió la instrucción de la causa, quiénes la llevaban y quiénes han seguido investigando. Digo, sí estamos viendo que hay un cambio. Y también hay cosas que, para volver a la escena de ese domingo, tenemos que volver a qué hacía el secretario de Seguridad Sergio Berni en el lugar cuando todavía nadie sabía. Hay un montón de elementos que ponen sobre el lugar una cantidad de dudas. Como le decía Waldo Wolf antes, ¿qué hicieron los custodios que no estaban custodiando? ¿Qué hacía el secretario de Seguridad de la Nación, que además era el verdadero ministro de Seguridad en ese momento y que reportaba de forma directa a la presidenta? Porque esto también es muy relevante. No era un secretario de Seguridad que reportaba a su ministro. No, el verdadero ministro de Seguridad se llamaba Sergio Berni en ese momento y su reporte era la presidenta. No había a nadie más entre medio. Entonces estos sí son elementos que me parece que hay que tener muy en cuenta, porque obviamente conspiraron en el comienzo de esta investigación con la búsqueda de la verdad. Y esto está claro. ¿Hoy está complicado, Berni, por esto? Políticamente debe explicaciones. Mire, bajo juramento la doctora Rosa Salgado dio testimonio diciendo que le pidió a Berni y a otro funcionario más que no se haga la autopsia. En la madrugada del domingo al lunes, desde España habló con él personalmente, eso está en el expediente, y le dijo: yo a primera hora de la mañana me constituyo en querellante como tutora de las hijas, porque estaba divorciada y no le asistía el derecho a hacerlo. No hagan la autopsia sin que yo llegue. Y cuando aterrizó en Buenos Aires ya lo habían tapado. Y déjeme decirle ¿Puede una persona pedir que no se realice la autopsia si efectivamente tiene un interés determinado para que así no se haga? Perdón, para aclararlo. Esto es importante decirlo, porque si no pareciera ser que el Estado actúa por sí solo. Y pues es la función trascendental del perito de parte, por la capacidad. Constituirse en querellante y estar presente en la pericia. Es verificar el acto. Lo que pasa es que eso requería un acto administrativo. Yo esto lo he aprendido, si cometo algún error, no soy abogado, tengo otra formación académica. Requería un acto administrativo donde ella tenía que demostrar la tutoría y llevar algunos papeles, pero en un contexto político donde uno sabe quién es, esta decisión se toma de hecho, no hace falta aplicarla de derecho. Pero también recordarán ustedes que la expresidenta de la Nación se contradice diciendo que se enteró por la ministra entonces Rodríguez, ministra de Seguridad Rodríguez, y por otro lado Berni dice que le comunicó él. Así que hay un montón de gente que tiene que dar explicaciones y que debería estar dispuesta a dar explicaciones, además de pulular por los canales dando charlas de café, porque son responsables políticamente de mucho de lo que ocurrió esos días. Bueno, vamos a escuchar la palabra de la presidenta en un ratito nada más, porque hoy en una entrevista radial justamente hizo referencia al tema. Pero ahora vamos a ver efectivamente la segunda instancia, este peritaje que se realizó y que se va a dar a conocer el día lunes. Para Gendarmería fue un homicidio. Así es, sitúan ahí al fiscal en el baño, obviamente, con 2 atacantes, y hablan de pruebas que los peritos encontraron: lesiones en el hígado, la fractura en la nariz, que se cree que fueron provocadas para reducir al fiscal. Enrique, suena raro o se ve raro el hecho de que una persona sostenga al fiscal supuestamente adormecido o drogado para que le disparen. ¿Esto tenía un objetivo claro? ¿Eran personas que supuestamente sabían dónde debía salir la bala, dónde tenía que ser el impacto de la sangre? Todo esto que estábamos haciendo referencia recién. Ver, en principios hay un principio en lógica que se llama el principio de Guillermo de Ockham, que es ir sacando las cosas más grandes para que queden las más pequeñas. Esta secuencia protocolar tiene que ver con esto.
Si se descubre que efectivamente había ketamina, que había ciertos metabolitos, que esa ketamina estaba en cierto lugar, también va a tener que ver con la disponibilidad, lo que se llama biodisponibilidad de la droga, y eso indicaría el uso para el cual fue dado, que estoy contestando un poco lo que usted planteaba antes. Porque obviamente también salieron a decir que era el uso recreativo, que es que se usa de forma recreativa. ¿Recreativa qué significa? Genera un estado disociativo, un estado de cierta euforia, de alucinaciones y demás, y dicen, no, en realidad lo que se encontró es por un consumidor crónico. Ahora, un consumidor que no tiene ampollas o no tiene nada en su domicilio, y por otro lado que no deja rastros necesariamente crónicos, pero sí tenemos teóricamente, y ahí es el dato fundamental al ver la pericia de gendarmería, qué es lo que encontraron, qué metabolitos, en qué lugar, de qué manera. Si tuvo efectivamente ketamina, ¿cuál es el uso? Bueno, es la droga lamentablemente que se conoce como la droga de la violación también, es decir, la persona entra en un estado disociativo muy manipulable y por ende no es solamente manipulable físicamente, sino no pone resistencia, pero está en un estado casi que se llama hipnótico. ¿No hay historia clínica válida que pueda efectivamente situar a una persona siendo consumidor de una droga determinada o no? Porque también esto habla mucho de la persona. Situar a una determinada persona como un consumidor recreativo de una determinada droga que sabemos que es utilizada en la veterinaria para caballos, ¿no? Y que sea utilizada particularmente para una situación como podría ser un asesinato o un homicidio. Sí, una violación muy frecuentemente, lamentablemente. Entonces, y acá es lo que decía el diputado también, es por qué tienen que ser gente muy especializada. Porque si se pasaban de dosis, podrían haber generado la muerte por sobredosis. Es decir, evidentemente esto, si es así, es bastante tenebroso porque efectivamente las personas fueron preparadas para algo con un plan para algo. Hernán, ¿por qué la gendarmería habla de 2 personas? ¿Hay rastros? Para decir, hubo 2 personas en el lugar, no, las cámaras no registran nada, cómo entraron. Es decir, hablan de 2 personas, pero ¿no deberían explicar un poco más? ¿Por qué 2 y cómo entraron, cómo salieron? Recién los resultados se van a conocer mañana. Ahí vamos a poder, creemos, acceder a las conclusiones para saber, primero, qué dicen particularmente y además cómo lo dicen. Vos sabés que en el caso de los peritajes es muy importante cómo lo dicen, porque la precisión con la que está escrito ese informe nos va a ayudar a interpretarlo. Por lo que sabemos hasta ahora, es una conclusión a la que llegan en función de estos elementos objetivos. Golpes, ketamina, dos tipos de golpes y la imposibilidad de que si es una persona que estaba de algún modo sin control o casi desvanecida, un solo operador, digamos, no podría al mismo tiempo sostenerlo, propinarle el disparo, deshacerse del arma, dejar el cuerpo. Necesariamente debería haber habido 2 personas. Hay un tema ahí también que tiene que ver con el tema de la mancha de sangre en la mano. Sí. Hay una mancha de sangre en la mano que se aprecia como si hubiera una suerte de telón que cubría parte de la mano y la sangre se observa solo en esta parte de la B corta, entre el índice y el pulgar. ¿Y qué sería ese telón? Alguien que colocó la mano encima. Entonces se hicieron en la recreación distintas pruebas a ver si efectivamente pudo el propio Nisman haber hecho esto con una doble empuñadura con las 2 manos y en la posición del tiro. Y esto era bastante improbable porque el cuerpo no podía tener ese nivel de contorsión. Eso es lo que llevó a deducir que había otra persona que había ayudado o colaborado en la maniobra. Claro, pero aún así, ¿cómo 2 personas aparecen en un departamento y desaparecen sin dejar ningún tipo de rastro? No solo personal, sino de llegada, de salida, nadie los vio. Ahí hay un elemento que es que hay cámaras de seguridad que no estaban funcionando. Cierto. Digo, este es un elemento muy relevante. Bueno, de la custodia no se sabe dónde estaba. Hay una escena que está plantada determinadamente para generar un homicidio, si esto es así, ¿no? Bueno, atención, porque a partir de mañana empieza un nuevo caso Nisman. Dicen los penalistas que hay en la ecuación del derecho penal, digamos, dicen que está primero la materialidad del hecho y la calificación, la responsabilidad y eventualmente la autoría o la sentencia. Este peritaje prueba la materialidad del hecho. Ya no se discute más, por lo menos para Gendarmería, que esto se trató de un homicidio, de un crimen y que la calificación podría ser un homicidio. Perfecto. A partir de acá, la justicia va a empezar a mirar a los responsables. ¿Esto es un homicidio, solo un homicidio, o es un homicidio que quiso plantearse como un suicidio? Entonces ya tenemos otro elemento nuevo. ¿Y quién está más cerca de haber colaborado
con plantar la escena del suicidio. Acá es donde quienes están en la primera línea de los investigadores son, por un lado, los custodios, que no custodiaron, porque permitieron que una persona entrara con un arma y se la diera al fiscal, y Diego Lagomarsino, que es finalmente el que le entregó el arma. No implica esto que Diego Lagomarsino esté acusado de homicidio expresamente, de ser autor material, pero los investigadores hoy, a la luz de esta nueva evidencia, dicen, si esto es un homicidio disfrazado de suicidio, ¿quién intervino para colaborar o quién colaboró para que este disfraz fuera efectivo? Esta es la mirada que están teniendo hoy en tribunales, con lo cual no nos sorprendamos que a partir de, no sé si la semana que viene o por ahí un tiempito más, cuando terminen de analizarse los resultados de los estudios de Gendarmería, haya alguna medida en ese sentido. Sí. No, dos cosas. En primer lugar, decir que no es un acto de fe, esto no es una creencia. Y si surgen nuevas instancias, nuevos indicios, yo soy de aquellos que los evaluarán. Pero la verdad es que no teniendo experiencia, a mí me tocó vivir esta causa políticamente en primera fila por coyuntura, por el lugar que ocupaba. Yo le preguntaría a los peritos, estando acá el doctor de Rosas, yo nunca vi tantos indicios raros y conducentes a un homicidio para gente que sostiene un suicidio como en este. Hay una prueba final muy interesante que tiene que ver con la ketamina, que antes de que aparezca la ketamina, que apareció estos días, no nos cerraba, es que la única palabra que se buscó en su computadora es la palabra psicodelia, que inclusive yo me tomé el trabajo de buscarla en el diccionario, y uno googlea y remite a alucinaciones, o sea, es casi... digo, si uno se pone a guionar una novela para decir qué palabra le haría buscar a alguien bajo los efectos de la ketamina, es esa, y es la única que buscó, y a mí me parece fantasmagórico. Insisto sobre el contexto, ¿no? Una persona que estaba y que tenía que presentar un informe con el nivel de estrés y el nivel de presión que naturalmente uno podía suponer o inferir que tenía el fiscal Nisman, buscando en la computadora algo que suena definitivamente extraño, por más de que en la vida personal todo puede suceder y uno no puede saber efectivamente qué pasa con la vida privada de cada uno, pero efectivamente es extraño. Y una pregunta que yo me hago también en política, ¿no? Porque usted tiene la grieta que nos atraviesa a todos y algunos dicen, bueno, ¿qué pruebas tenés de que fue un homicidio o de que había dos personas? Y yo pregunto, ¿cómo explicás una persona que se suicida y deja absolutamente todo abierto en un estado de emoción violenta para que parezca un homicidio, sin huellas, buscando la palabra psicodelia, consumiendo ketamina, cloronazepam? O sea, me pongo un abogado del diablo, los custodios que no contestan, no se hace la autopsia cuando corresponde, aparece golpeado en la nariz, aparece golpeado en los riñones. Me resulta terriblemente extraño poder abonar la teoría cuando los que tienen experiencia saben que un suicida entra en un estado de emoción violenta y no cuida todo para que parezca un homicidio. Bueno, al igual que el caso Maldonado, el caso Nisman ahora se vuelve a meter también en la campaña. Cristina Kirchner estuvo en el programa de radio de Víctor Hugo Morales, habló de este tema, de este peritaje de Gendarmería como humo para tapar el caso Maldonado. Algo que ha dicho Carrió, que dice que a Nisman lo mató su gobierno. Reapareció justo porque había estado de vacaciones Carrió hoy agregándole que lo mató su gobierno. No, me parece un disparate mayúsculo. El Papa... No merece responder, es un disparate mayúsculo. Bueno, como tantísimos otros que hemos escuchado, ¿no? Pero permíteme, ¿sí? Pero creo que responde un objetivo, es una bomba de humo también, me parece, ¿no? Es una inmensa bomba de humo para ocultar a Santiago Maldonado. Sí, o capacidad de daño, ¿no? O capacidad de daño, pero yo creo que fundamentalmente lo de Santiago Maldonado, porque la pregunta que se le va a seguir haciendo a Gendarmería y al gobierno es ¿dónde está Santiago Maldonado? Y Cristina Fernández de Kirchner dice, no merece respuesta. Como ciudadanos definitivamente debemos exigir respuestas, ¿no? Si efectivamente hay un peritaje que podría dar indicios de que esta causa estaría hablando de otra instancia, será la justicia la que finalmente determine, pero el gobierno anterior también deberá dar explicaciones respecto a lo que sucedió allí
o por qué este cambio de peritaje, Claudio? Dolores, mirá, yo antes te hacía mención a dos cosas que el kirchnerismo debe dar respuesta. Es la corrupción y este vínculo espurio con los servicios de inteligencia y hechos que han terminado en muerte. Y acá vemos una cosa que es muy curiosa. Cristina dijo en la entrevista que le hizo Novarecio que no merecía respuesta hablar del tema de su enriquecimiento porque había sido cosa juzgada. Ahora vuelve a dar la misma respuesta respecto de este caso. Y yo no quiero olvidarme que detrás de este caso hay 85 muertes, porque detrás de este caso está el atentado con la AMIA, el mayor atentado sufrido en la Argentina. Entonces digo, me parece que quien hoy se presenta como candidata a senadora de la República, quien ejerció la presidencia de la Nación durante 12 años, sí nos debe dar una respuesta y ante acusaciones aún burdas, debe explicar por qué bajo su presidencia ocurrieron hechos como el que estamos analizando en esta circunstancia y que los peritajes dicen que acá hubo un homicidio. Ahora, Hernán, finalmente esto va a llegar al juez, ¿verdad? Fiscal y juez. Va a tener el fiscal y juez la carpeta de homicidio y la carpeta de suicidio. ¿Y ahí tienen que definir con cuál se quedan? No, mira, primero la carpeta de suicidio es una carpeta un poco más grande. No encontramos, decía la Junta Médica, elementos para hablar de un homicidio. No descartamos un homicidio, no descartamos un suicidio. Pueden apelar, digo, el juez, los peritajes para el juez no son obligatorios, es el juez el que interpreta el peritaje a la luz del resto de los elementos que tiene en la investigación. Sin duda el peritaje es un norte, es algo que lo orienta, pero tiene que interpretarlo junto con las otras cosas que hay en el caso. Con lo cual, bien puede interpretar este peritaje o este informe de la Junta Interdisciplinaria, como dijimos recién, como una interpretación más global de los otros elementos que no habían tenido en cuenta los otros expertos. Vamos a ver igual, de todos modos, qué es lo que sucede. El juez Cercolini está de licencia, se va a reincorporar el lunes. El lunes, cuando llegue a su despacho, se va a encontrar con este informe que va a recibir mañana el fiscal Tayano. Tayano no se va a tomar el fin de semana libre, va a trabajar en su fiscalía y la idea es seguir trabajando en la redacción de un escrito, un largo escrito que hace unos meses que ya viene haciendo, probablemente vinculado con futuras medidas de prueba que pueda solicitar en función de la investigación de la muerte de Nisman. Y este informe de Gendarmería creo que alimenta decididamente esa nueva medida de prueba que va a pedir el fiscal. Diputado, la respuesta frente a las declaraciones de la expresidenta. Sí, en primer lugar, a mí me parece una falta de respeto relacionar el caso Maldonado con la causa Nisman. Me parece una falta de respeto hacia las dos familias, porque las dos merecen respuesta y hay una clara utilización política. Yo posteé en mi Twitter 2 notas que muestran que la señora tiene un gran problema de almanaque y utiliza este caso para escapar a su responsabilidad. Puse una nota del día 18 de enero del 2017, donde ya el juez Ercolini anuncia que se va a hacer una pericia hecha por Gendarmería, porque Gendarmería fue la única fuerza que no intervino en la escena y no tiene conflicto de intereses, y que va a estar entre 4 y 6 meses va a estar lista, que es esta fecha. Y está la primera nota donde se adelantó los trascendidos respecto de lo que estaría marcando la pericia, que es de fecha 28 de mayo. Ustedes recordarán que la hizo Julio Blanc, que dijo: nuevas pericias oficiales sostendrían que a Nisman lo asesinaron. Razón por la cual, fíjense ustedes, que un mes antes de que ocurra lo que ocurrió con Maldonado, el 1 de agosto, ya futurología mediante se estaría inventando una bomba de humo para tapar lo que todavía no había ocurrido. Y eso es mentir, la señora tiene mucha habilidad para eso. Eso es faltar el respeto a la familia de Maldonado y a la familia de Nisman. En su momento, además, ella no descartó que hubiera sido un homicidio. Bueno, tuvo 2 versiones, ¿no? Ella posteó en Facebook 2 versiones. Una que era un homicidio y otra que era un suicidio. Claro. Que también eso es una de las cosas. Ella dijo también en la entrevista: yo hice una cadena nacional, hablé. Sus primeras expresiones respecto del caso Nisman fueron vía Facebook. Hay una cuestión importante que no debemos olvidarnos, que es que el mismo fiscal Tayano, nada más que con otro juez, Bonadío, está investigando la denuncia que presentó Nisman antes de morir, donde Cristina Kirchner está imputada justamente de encubrir a Irán en el atentado a la AMIA. Me parece que
los personajes son los mismos. Digo, estábamos hablando de Bernie recién. Bernie estaba en Interpol hasta hace muy poco tiempo y supuestamente se preguntan hoy en tribunales por qué siguió en Interpol aun cuando Cristina Kirchner ya no era más presidenta, si acaso para ser garante del cumplimiento del pacto que había asumido la Argentina, que según Nisman era garantizar el levantamiento de la circular roja contra los iraníes acusados de volar la AMIA. ¿Te acordás, Hernán, que repasábamos hace algunos días esta medida por parte de este acuerdo que se había presentado a nivel de los dos países, de este tratado entre Irán y la Argentina, donde le pedían a Interpol que no interfirieran sobre el pedido de captura de determinadas personas que estarían involucradas con la voladura de la embajada, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, bueno, todo es una situación bastante extraña, por cierto. El gobierno respalda los dichos de Carrió, que dice que para Carrió el gobierno de Cristina es responsable de la muerte de Nisman. Yo soy un diputado entre 257, no he hablado con el Ejecutivo y entiendo que en función de cómo nos movemos nosotros tenemos, como debe ser, como legisladores, la posibilidad de opinar. Habría que preguntárselo al Ejecutivo. Yo no coincido con esta posición, que puede terminar resultando la investigación, pero me parece que es aventurado y que hay que también analizar en el contexto de que la doctora Carrió es una mujer que suele tener sus posiciones, a veces acompañada por gran parte del gobierno, a veces no, pero no soy quien yo para responderte esto. Hernán, este nuevo peritaje que mañana se va a dar a conocer en detalle, ¿dónde lo ubicaría a Lagomarsino? Bueno, a ver, si pensamos en que Lagomarsino estuvo en el departamento de Nisman ese sábado, que Nisman lo llamó porque, según nos cuenta Lagomarsino, le estaba pidiendo un arma para protección de él y de sus hijas. Esta es lo que nos cuenta Lagomarsino, que fue al departamento, le dio el arma, tomaron un café, después se retiró. Hay cámaras de seguridad que lo muestran regresando a su domicilio. Este horario sería al atardecer, ¿sí? Después de sábado. Sí, después de ese momento Nisman estaba vivo porque de hecho habla por teléfono con Sara Garfunkel, con su mamá, habla por teléfono con su tía, habla por teléfono con su hermana, lo hace desde la línea del teléfono fijo de su casa y después ocurre, tenemos estos datos que acabamos de ver del peritaje, que para los peritos de Gendarmería la muerte se podría producir alrededor de las 3 de la mañana, ¿sí? Entonces, ahora los investigadores están preguntando, ¿qué hizo Lagomarsino en el departamento de Nisman? ¿Hizo solo lo que dijo que hizo o pasaron otras cosas? Y Claudio, después de la muerte de Nisman, el gobierno que ya venía muy enfrentado con la oposición, donde estaba la grieta bien profunda, claramente profundizó en todo caso esta división. Ahora que vuelve toda esta información de Nisman, ¿crees que va a tener impacto hacia adelante? Claramente este caso dividió y profundizó la división que existía, la sigue dividiendo, sobre todo por actitudes que tienen que ver como las que hoy se ven desde los dos lados. Por un lado, la diputada Carrió, que dice lo que dice, que además, hoy tuvo un aval de alguna manera del ministro Garabano, que dice hay que prestarle atención a lo que dice Carrió, y por otro lado la actitud de la expresidenta, que dijo lo que dijo y que trata de alguna manera salir de esta escena en la que lo pone la causa, porque como mínimo lo que hay es una interferencia en la investigación de parte de su gobierno. Más allá que además, si tenemos en cuenta otra cosa que ocurrió a partir del caso Nisman, que fue la disolución de la Secretaría de Inteligencia, claro, y que se la modificó por la Administración de Investigación, la AFI, exactamente. Y que esto provocó una guerra entre los servicios de inteligencia. Y esto no es menor, porque detrás de toda esta causa y de la manera en la que conduzco y que direccionó el gobierno anterior la investigación de la causa AMIA, también tenían que ver dos bandos de los servicios que estaban actuando. Entonces, claramente, cuando uno pone sobre la mesa cosas que han ocurrido, que son inobjetables porque son hechos, y que estos hechos van a marcar dos posiciones irreconciliables. Entonces, claramente esto, sí, hace un ruido enorme, vuelve a ratificar. A ver, yo no creo que esto modifique, si en el fondo tu pregunta está, ¿esto va a incidir sobre las elecciones? Yo diría
que en esto las cartas están echadas. Me parece que esto solo agregará un condimento más a cristalizar posiciones. Pero no me parece que pueda tener una modificación sustancial respecto de quienes han tomado posición electoral y política con estos casos, o como el caso Lagomarsino. Y de hecho, las encuestas no están verificando que modifique conductas electorales ni el caso Lagomarsino ni el caso Maldonado. Maldonado, perdón, ni el caso Nin. Les agradecemos a todos por haber venido.